Hola, muy buenas, bienvenidos a Menúcar 28 Gameplay y aquí estamos en este más F, estamos con John Shepard, estamos en la Normandía y... ¿esto qué es? Mirar afuera. Bueno, un códice, bueno. Vale, hablamos con Joker. ¿Esto dónde nos lleva? Salir de la Normandía, no. Vale, aquí no sé si qué hay. Mapa de la galaxia. Aquí imagino será elegir dónde ir, ¿no? Vale. Hombre, me gustaría hacer la de Artemis Tau, aliar a Taesoni. Artemis Tau, vale. Artemis Tau, no sé si... Yo tampoco quiero hablar con la peña ahora, porque no tiene mucho sentido hablar, ¿no? Directamente irnos y ya está. Está Kaidan, podemos hablar un poco con Kaidan. Es otro compi. Anything you need, Commander? Quiero informe personal. Just trying to get a sense of where the crew's at. Thoughts? I've wasted enough of your time for now, Commander. We'll have time for personal debriefings later. Vale, evaluación What's your táctica. opinion on the last mission? I don't see how we could have done things any better. At least not without getting to Eden Prime sooner. And we were on the scene faster than any other Alliance ship could have been. Adiós. We'll talk another time, Lieutenant. Commander? Vale, vamos a mirar por aquí a ver qué tenemos. Vale, me da códice. Vale. ¿Y aquí qué te da? Escopeta. Este sí que le podemos convertir en Omnigel, la verdad. Este no, este me lo voy a tirar. Modo de descanso. Vale, todo lo que sea aquí tema es experiencia y eso mola. Doctora Chocas, el Chaucas este, y aquí hay algo más, no hay nada más. Vale, pues por aquí nada. No voy a hablar con la doctora de momento. Yo pues, lo que voy a ir a hacer ya la misión, a hacer las misiones. Y luego ya cuando volvamos otra vez a la Normandía y demás, pues bueno. Este ascensor no sé dónde te lleva. Te llevará al mismo sitio. Ah, te lleva abajo. Hay otra planta abajo. Oh. Pues es que es grande la Normandía, ¿no? Vale. Mi oficial de suministro de alianza, pasando de ti. Vale, aquí tenemos a Garrus. Hola, Garrus. Thanks for bringing me on board, Commander. I knew working with the Spectre would be better than life at CSEC. ¿Lo sabías? Have you worked with a Spectre before? Que no podemos hablar mucho Well, con ellos también. But I know what they're like. Spectres make their own rules. You're free to handle things your way. At CSEC, you're buried by rules. The damn bureaucrats are always on your back. Bueno, eso es... Being a Spectre does have its advantages. Exactly my point. If I'm trying to take down a suspect, it shouldn't matter how I do it, as long as I do it. But CSEC wants it done their way. Protocol and procedure come first. That's why I left. Ya veo. So you just quit because you didn't like the way they do things? There's more to it than that. It didn't start out bad, but as I rose in ranks, I got saddled with more and more red tape. CSEC's handling of Saren was typical. I just couldn't take it anymore. I hate leaving. Lo superarás. It's not the end of the world. You'll have tougher decisions soon enough. Yeah, I suppose you're right. Either way, I plan to make the most of this. And without CSEC headquarters looking over my shoulder, well, maybe I can get the job done my way for a change. Me parece bien. As long as you do your job well, you're free to go about your business as you see fit. Thank you, Commander. Hala. Ah, me da códice, bien. O sea, me da experiencia, me gusta. Entonces yo igual hablo con Ashley. Dar equipo a Ashley. ¿Qué es esto de dar equipo a Ashley? Ah, vale, esto... Commander? ¿Podemos hablar? Do you have a few minutes to talk one-on-one? I'm sorry, Commander. I need to get my duties squared away. I wouldn't mind talking more later, though. ¿Qué tal nos va? What's your opinion on the last mission?
Kinda wish you'd got there sooner, Commander. No offense, I appreciate the rescue. I just wish... Hubiéramos salvado tu unidad. You wish we'd been able to save the rest of your unit? Yes, sir. If I had been more alert, we wouldn't have been cut down by an ambush. No podía saberlo. We never trained to fight synthetics. The Geth haven't gone beyond the Veil in 3 centuries. Our training's supposed to make us able to adapt. I'll make sure it doesn't happen again. Vale, venga, hala, adiós. Dismissed, Chief. Sir. Pues alto y Bres. Nice ship you've got, Shepard. What can I do for you? Preguntas What's your story, personales. Rex? There's no story. Go ask the Quarian if you want stories. Con la acuariana. Venga, vamos. You Krogan lived for centuries. Don't tell me you haven't had a few interesting adventures. Well, there was this one time the Turians almost wiped out our entire race. That was fun. Es una lástima. I heard about that. You know, they almost did the same to us. It's not the same. Pues claro que sí. Seems similar enough to me. So your people were infected with a genetic mutation? Bueno, eso no. An infection that makes only a few in 1,000 children survive birth? And I suppose it's destroying your entire species? Te entiendo. I suppose it isn't all the same. I don't expect you to understand, but don't compare humanity's fate with the Krogan. Muy bien, no lo haré. Sorry, Rex. I wasn't trying to get you upset. Your ignorance doesn't upset me, Shepard. As for the Krogan, I gave up on them long ago. The genophage infected us, but it's not what's killing us. ¿Qué es la genofagia? What can you tell me about the genophage? Ask the Solarians if you want Los Solarianos. details. They made it. All I know, it makes breeding nearly impossible. Thousands die in stillbirth, and most never get that far. Every Krogan is infected, every one. And no one's rushing to find a cure. ¿Cómo dices? Why don't the Krogan try to find a cure? When was the last time you saw a Krogan scientist? You ask a Krogan, would he rather find a cure for the genophage or fight for credits? He'll choose fighting every time. It's just who we are, Shepard. I can't change that. Nobody can. La extinción. Are your people really dying? We're sure not getting any stronger. We're too spread out. None of us are interested in staying in our own system. ¿Y? Lots of species have left their homes and prospered. But they go to colonize new worlds. We're not settlers. We're warriors. We want to fight. So we leave. Hire ourselves out. And most of us never go back. Vale, ya veo. So long, Rex. Sure. Vale, perfecto, pues da ahí un poquitín de experiencia. Vamos por aquí porque nos faltaría la acuariana, ¿no? Nos falta Tali. Ahí está Tali. Vale. Ingeniero Adams, me da un poco igual el ingeniero. Pero Tali sí me Your importaría. ship's amazing, Shepard. I've never seen a drive core like this before. I can't believe you were able to fit it into a ship this small. I'm starting to understand why you humans have been so successful. I had no idea Alliance vessels were so advanced. Esta nave es espacial. The Normandy's a prototype. Especial. Cutting-edge technology. A month ago, I was patching a makeshift fuel line into a converted tug ship in the flotilla. Now, I'm sitting on board one of the most advanced vessels in Citadel space. I have to thank you again for bringing me along. Traveling on a vessel like this is a dream come true for me. ¿Te gustan las naves? I had no idea you found ship technology so interesting. It comes with being a Quarian.
The migrant fleet is the key to the survival of my people. Ships are our most valuable resource. But we don't have anything like this. We make do with cast-offs and second-hand equipment. We just try to keep them running for as long as we can. Some of the fleet's larger vessels date all the way back to our original flight from the Geth. Eso fue hace 300 I años. can't believe your fleet's still using ships that are 3 centuries old. They're constantly being repaired, modified, and refitted. They aren't pretty, but they work. Mostly. We've tried to make ourselves as independent as possible on the flotilla, grow our own food, mine, and process our own fuel. But some things we just can't make on our own. A patch to maintain the hull integrity requires raw materials we just don't have. That's why our pilgrimages are so important. Los quarianos. Tell me about your people. Our lives aren't easy. Resources are scarce, and we are constantly on the move. Everything we do must in some way contribute to the continuation of the migrant fleet. There are 17 million Quarians in the flotilla, and each of us relies on the others for survival. The bonds among my people are strong. Unfortunately, we have had to surrender many of the freedoms and civil liberties other species take for granted. ¿Como cuáles? What kind of freedoms? Well, it's illegal for parents to have more than one child. If our population grows too much, it would strain our resources to their breaking point. Of course, we also can't allow our numbers to become too few. If our population is in decline, the rule against single births is temporarily repealed. In extreme cases of population decline, incentives are even offered to encourage multiple births, though the Conclave hasn't had to take such measures in nearly a century. ¿El conclave? That's ¿El your conclave? government. The Conclave is our civilian branch of government. Each ship can elect a representative to serve on the Conclave and make decisions that affect the fleet as a whole. On matters that affect an individual ship, however, the captain has the final say. It's a tradition that dates back to the early days, when the fleet was governed by martial law. Fortunately, most captains nowadays are smart enough to have an elected council from their crew to give them advice and guidance. ¿Sois una democracia? So the ultimate power rests with elected officials. In practice, the Conclave and the respective council for each ship tend to set the rules that govern our daily lives. But in theory, we are still under military jurisdiction. The 5 top-ranking military officials in the fleet serve on the Admiralty Board. These 5 have the power to overrule any decision by the Conclave in case of emergency. To do so requires unanimous agreement among the Admiralty, and they can only do this once. After that, the entire board must resign their posts. It's a safeguard that served us well. In nearly 3 centuries, the Admiralty Board has only overruled the Conclave 4 times. Los Geths. I want to know more about the Geth. I doubt I can tell you anything you don't already know. It's been almost 3 centuries since they drove my people into exile. All I know is the story of their origins. What they were when we created them, and how they turned on us. Cuéntamela. Interesting. The Geth were originally created to serve as an automated manual labor force. Initially, their intelligence was as limited as any VI. Over time, we made small modifications to their programming to allow them to perform more varied and complex tasks, bringing them closer and closer to true AI status. ¿La IA no son ilegales? How come the council didn't step in and stop you? This wasn't true AI research. We may have been skirting the bounds of the law, but we never did anything that was actually illegal. The changes were so insignificant, so gradual, that we were able to control them. Or so we thought. But one thing we underestimated was the power of the neural network. A million Geth thinking simultaneously created an inherently unstable matrix. ¿Por qué se rebelaron? What made them rebel? As we built more and more Geth, their effective intelligence became more sophisticated, more abstract. One day, a Geth began to ask its Quarian overseer questions about the nature of its existence. Am I alive? Why am I here? What is my purpose?
As you can imagine, this caused a near panic among my people. ¿Qué pasó después? What did you do? It was inevitable the newly sentient Geth would rebel against their situation. We knew they would rise up against us, so we acted first. A general order went out across all Quarian-controlled systems to permanently deactivate all Geth. The Geth responded to this order violently. Se defendieron. You can't blame them for fighting for their survival. Claro, se defendieron al final We los had Geths. no other choice. The Geth were already on the verge of revolution. By acting quickly, we had a chance to end the war before it began. Os equivocasteis, The eso está hope claro. was that most of the Geth would still be little more than machines, incapable of organized resistance. But they had progressed much further than anyone anticipated. The war was long and bloody. Millions upon millions of Quarians died at their hands. In the end, we were forced to flee our own homeworld. We feared the Geth would pursue us, but they never came beyond the Veil. Now we drift through space, exile searching for a way to reclaim what was once ours. Vale, se defendieron. Eso está claro, se defendieron. No tenéis You bien got what you defendido. deserved. We made a mistake when we created the Geth in the first place, but we did not make a mistake when we went to war against them. If we had not acted, they would have wiped us out. They're a synthetic life form. They have no use for organics. None. Why do you think they cut themselves off from the rest of the galaxy? Why do you think they've killed every organic being who's ever tried to contact them? No, de acuerdo, venga, va. You make a good point. I'm sorry. I didn't mean to get so worked up. Most Quarians tend to have pretty strong opinions about the Geth. Vale. El peregrinaje. I want to know more about the pilgrimage. When my people reach maturity, we leave our birth ships and seek acceptance with a new crew. It's necessary to maintain genetic diversity among the fleet. But no ship wants to accept someone who will be a burden on them. So, to prove our worth, we embark on a pilgrimage. We set out alone, leaving the flotilla and our families behind us. We only return once we have found something of value we can bring back to the fleet. This is presented as a gift to the captain of the respective ship we wish to join. If the gift is accepted, we are welcomed into the crew. ¿Y siempre lo Can a aceptan? captain choose to reject the gift? That doesn't happen often. Most captains are eager to increase the size of their crew. It increases their own standing in our society. Even when a gift is not particularly valuable, the captain usually accepts it out of a sense of tradition. However, there is a stigma to presenting a substandard gift. It's not the best way to make a good impression on a new community. Most pilgrims don't return until they find something worthwhile. Vale. Cambiamos de tema. I want to talk about something else. Like what? Adiós, I hala. should go. Me voy. See you later. Vale. Ya hemos hablado con Tali, hemos hablado con todos. Yo creo que es el momento de irnos. Vale, lo primero, vamos a buscar a Aliara Tesoni. Vamos para arriba. ¿Qué es exactamente? Déjame mirar. Artemis Tau, vale, Artemis Tau. Artemis Tau. Mapa de la galaxia, a ver. Hemos hablado bastante. A ver cómo funciona esto. Supuestamente construida por los ejércitos proteanos, esta colosal estación del espacio profundo actúa como capital del Consejo de la Ciudadela. La gravedad se simula mediante rotación. Alcanza un cómodo valor de 1,2 G en los distritos y un nivel mucho más ligero, 0,3 G en el anillo del presidio. Longitud total, 44, diámetro, población, ¿Y cómo va esto? Alejar cámara. Esta es la ciudadela. Alejar cámara. Esta es la ciudadela. Podemos alejar un poco más, ¿no? Espera, me he salido ya del todo. Intento alejar.
Es que aquí no hay nada más, ¿no? Y aquí tampoco habrá nada más. No. Y aquí sí que hay algo más, vale. Tenemos 3, ¿no? Qué de cositas hay aquí. Nebulosa, cabeza de caballo, Argos, Cúmulo, Hawkins, Hawking Klepper, Nebulosa Astron, Cúmulo Voyager, Hades. Vale, esto nos muestra aquí las Noveria, asteroide. Y si vamos a Noveria, ¿qué hay en Noveria? Strenus. Viajar. Artemis Tau. Es que es Artemis Tau, pero ¿dónde encuentro yo Asgard? Utopía. No tengo ni idea de dónde está. Excavación de Liara. Esto es. Vale. Macedón. Athens. Cronos. Y Esparta. Excavación de Liara. Artemis Tau. ¿Y dónde es? Esto es Artemis Tau, pero ¿dónde es? Macedón. ¿En Esparta? Es que exactamente no sé dónde es. Dice Artemis Tau, pero ¿en qué zona de Artemis Tau? ¿Tenemos que ir a cada planeta para investigar? Pues no lo sé, habrá que mirar a ver si en cada planeta podemos investigar o no. Vale, estamos en Esparta. Aquí no tengo idea yo de... A ver, esto. Vale, que no puedes ir, ¿no? Por expresión, vale. La exploración vital ha detectado un pequeño depósito de plutonio. Vale. Esto está. Simplemente hay algunos que te dejan entrar y otros no. Prospección, vale. Vale. Una gran concentración de hidrógeno. Bueno. Edolus. Commander, I'm picking up a Vale. signal from the planet's surface. It looks like an automated distress beacon. Una baliza, Edolus. Edolus es... aquí podemos aterrizar. Edolus es un planeta terrestre con atmósfera de dióxido de carbono y nitrógeno. Su superficie está cubierta por amplios desiertos de arena de silicato. Solo unos cuantas áreas de rocas ígneas se elevan por encima del suelo y cortan los súperos vientos cargados de polvo. La órbita de Edolus está cubierta por restos rocosos atraídos por la gravedad del gigante gaseoso Ontamalka. Debido a la gran probabilidad de impacto de meteoritos, su explosión es altamente peligrosa. Aterrizamos. Vamos a ir un poco haciendo eso. Nos metemos en un lado y vamos... Vale. Ahí está. Y vamos investigando cada planeta que podamos aterrizar. Porque al final... vamos con el cochecito. Me mola. Vale, hay un mapa o algo. Tenemos interrogaciones. ¿Esto qué es? Me mola. Vale, podemos disparar. Cañonazo, caña, tope. Vale, ¿esto qué es? Va. ¿What? ¿En serio? ¿Tan rápido nos han matado? Qué charraco de la vida, ¿no? Un segundo, voy a guardar aquí porque... Madre mía, cómo nos ha reventado, ¿no? No entiendo.
Se ha reventado de una manera muy loca, tío. Reparando, ahora. Primera. Ah, estamos muertos. No puedo reparar, Es chungo matar a esos bicharracos, tío. Repara, repara. ¿Dónde está el bicho? No. ¡Muérete, bicho! No. No me fastidies. ¿En serio? Venga ya, tío. Tiene que haber un botón para... Tío, no te lo puto creo. No te lo puto creo, tío. No te lo puto creo, tío. No me hagas esto, juego de mierda. Uy, me cae el mando. No te lo puto creo, tío. En serio, no te lo puto creo. Que te vuelques ahí. Es que me va a hacer lo mismo. Va a resetear y va a salir el bicho, ¿no? Espero que no, pero... Pues si sale el bicho es una putada.
Porque me ha costado matarle, tío. Espero que no salga otra vez el bicho. Guay. Vale, parece ser que no. Vale, marines de la alianza. Alliance soldiers. Looks like they were. Diario, me ha salido diario aquí. Han localizado una baliza. Minerales valiosos. Busca más minerales. Habla con Kaoku. Has encontrado los cadáveres de los hombres del almirante Kaoku. Vuelve a la torre de la ciudadela. Bueno, eso ya Here by the distress beacon. volveremos cuando podamos. Looks like these men were under Admiral Kahoku's command. He'd want to know what happened here. You lead. I'll follow. Vale, aquí no hay nada más, ¿no? Perforante y antipersonal. Vale. Un momento. Esto lo tenemos. Vale, estamos en el Mako. Aquí había... Voy a guardar porque... Por si acaso salen más bichos. Que no sabemos. Vale, pillamos el mapa. Aquí tenemos... otra interrogación. ¿Cómo podemos marcar el ají destino? Por aquí. Espero que no salgan más bichos de esos, ¿eh? Está guay que te dejes explorar así un poquitín los planetas y tal. Que no sean muy grandes y no tengan nada. Realmente no tiene casi nada. Lo bueno que te marca dónde explorar, ¿no? Por lo menos. Ahora ten cuidado porque igual morimos aquí. Con cuidadito, con cuidadito. ¿Qué narices es? Cover me. Recuperar artefacto. ¿Vale? Recuperar una placa de identificación. Has encontrado la placa de identificación del capitán Milon. Es imposible saber cómo llegó hasta aquí. Vale, un diario tenemos aquí. Encontrar un artefacto salariano. Vale. Esto puede que sean pelotón. ¿Por qué tenemos pelotón? Ah, porque hemos subido de nivel. Vale, vale, vale. Mira, voy a desbloquear armadura. Mejor escudo. Vale. Vamos a pillar algo de primeros auxilios. Una de escopeta estaría bien. Y... un entrenamiento de asalto, por ejemplo. O pistola. Pistola. Vamos a meter pistola. Vale. Garrus. Vamos a meter el fusil de asalto. Para desbloquear ahí. Cositas. Uno de francotirador, por ejemplo. Descodificación. Aumenta el radio y la potencia del sabotaje. Me gusta. Y agente turiano vamos a poner. Vale. Y Tali. Desbloqueamos pistola. Aumenta la bonificación de daño de tirador. Armadura básica. Amortiguación. Neutraliza temporalmente tanto la tecnología como a todos los enemigos bióticos que estén dentro del radio de acción. Y mecánica acuariana. Me vale. Me vale, me vale. Vale, ahora... obviamente voy a marcar aquí. Esta X supuestamente ya está el tema. Vamos para allá porque parece que hay como minerales o algo así en aquella zona.
Cuidadito. Sí, es como una zona de minerales, ¿no? ¿Qué hay ya? Está tras esta montañita. Sonda estrellada, es una sonda. Electrónica habilidad demasiado baja. Oh, Dios mío. No puedo. Electrónica demasiado baja. Es que no tengo electrónica yo. ¿Quién tengo electrónica? Ah, bueno, es que no tengo electrónica. No puedo deshacerme de ningún... ¡Qué putada! Bah. Pues nada. Lo dejaremos ahí. Pendiente. No podemos hacer otra cosa. Aquí no hay nada más ya. Dejar cámara. Una putada, pero es lo que hay. No, quiero volver a Normandía. Vale. Volvemos a la Normandía. Ese ya está más que visto. Vale. Vamos a ver el siguiente. Pasa que es importante electrónica, al parecer. Hombre, no sé si tengo alguno para llevar, pero bueno, que tenga electrónica. Es que por no volver otra vez ahí, me paso. Vale, Edulus. Este no podíamos. Edulus, aquí ya lo hicimos. Vamos a hacer Tremane. A ver, este... ¿podemos entrar? No podemos hacer nada aquí. Este en Altaya tampoco. Tampoco voy a leer todo ahí. Vale, pues aquí simplemente nos deja entrar en Edolus. Ah, desconocido aquí, ¿no? Un grupo de pequeños asteroides se silició que pertenece más o menos a la perfección. Recuperó un disco de datos proteano. Vale, o sea que hay cositas aquí desconocidas que podemos mirar. Vale, pues aquí nada. Esparta ya está. Podemos hacer Macedón. Vamos a otro sistema, Macedón, vale. Vale, Saljilla. Podemos viajar aquí y aterrizar, sí. Peligro de radiación de nivel 1. Vale, sería bueno saber si alguien... Era la Garrus. Y no sé si Brest tendrá algo de electrónica. Me lo voy a llevar, si no, le aumento, ¿sabes? Le aumento la electrónica. Porque igual nos haría falta. Vale, a ver. Pelotón. Tiene 8 puntos. Ah, no tiene para meter aquí... Bueno, eso. Le podemos meter fusil de asalto, armadura. Le podemos meter alteración, fuerza más física. Aquí que desbloquee fusil de asalto y un poco más de armadura. Y barrera. Me vale. Peligro de nivel 1. No sé a qué se refiere con peligro de nivel 1. No tengo idea de a qué se refiere. Vale, vamos a marcar. Tenemos aquí restos. Vamos a ir lo primero a los restos. Peligro de nivel 1. Bueno, por radiación imagino que sea, ¿no? Pero podremos salir. No me queda nada claro si podremos salir aquí.
Los restos, no podemos hacer nada en los restos, porque necesitamos electrónica, tío. Vaya mierda. Vamos aquí. ¿Esto qué es? Fortaleza. ¿Qué hay en esta fortaleza de aquí? Me intriga. No sé si vamos a poder... Se sube por todos lados, todo el mapa, ¿eh? Eso es. Uy, cuidado. Oh, Dios, qué de gente hay aquí. Atropello. Son francotiradores. Las puedo echar abajo a las torres, mira. ¡Pa! Adiós. Adiós, torre. Adiós, torre. ¿Cuánta peña queda? Me queda aquí alguno. No puedo reparar, no sé por qué. Corremos, corremos aquí. Vale. Ostras, que depende de aquí. Vamos a pegar un guardado. Porque no sabemos qué nos espera aquí. Vale. A ver. Hello. Cúbrete, cúbrete. Podemos meter... Es mejor usar tirador. Buena. Atrás, 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 atrás. No sé por qué lo de... ¿Usar tirador? Usar mejor de escudo. ¿Cómo van a por ti, los desgraciados? Aquí hay otro escondidito, ¿eh? Ven aquí, está arriba. Está arriba. Vale. Adiós. Perimeter secured. Vale, esto es contenido de fusión. Esto es como que tú explotas y ¡pum! ¿No? Vale, entiendo la movida. Think we got him, Commander. Vale, a ver. ¿Qué tenemos aquí? A ver. Control de puerta.
Hombre, aquí encontraremos algún recurso o algo, ¿no? Joder, pero ¿por qué no me deja hacer nada? Es que no me deja hacer absolutamente nada. Hace pruebas de que la Sari que lidera a estos esclavistas y Nas Andantius, una importante embajadora de la ciudadela, son hermanas. Debería volver al presidio y presentar este informe a la Sana. Oye, en serio, ¿por qué tengo la descodificación esta baja? Obviamente yo no voy a volver aquí a por las cosas, ¿eh? Yo vengo a un planeta y no vuelvo. Si no tengo lo que hay que tener, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Obviamente a la ciudadela no vamos a volver hasta que hagamos todas las misiones que tenemos pendientes. Tenemos 3. Hasta que no hagamos esas 3, pues ¿para qué vamos a volver a la ciudadela? Para acá, para allá, para acá, para allá. No. Vamos cuando vayamos. Cuando terminemos las misiones. Vale, aquí te mejoran. Esto sí que me lo llevo. Y esta puerta, a ver dónde me lleva. Vale. Comenzar la anulación manual. Mierda. Un nivel suficiente. Algo haremos por aquí. Vaya hombre, vaya fallo más tonto, tío. Vale. Vale, a ver, fusil de asalto. Fusil de asalto. Me gusta el que tengo, el Avenger, ¿eh? Pero Avenger 2 molaría. ¿Quieres transferir las mejoras instaladas al nuevo objeto? Sí. ¿Esto le podemos convertir? No, de momento no. Escopeta. Tenemos aquí un montón de historias, ¿eh? Este Hurricane 3 está muy top. Este Hurricane está muy top. Está muy top. El Steamitar también está bien. Está a 140. Hombre, igual es mucho mejor este, ¿eh? El Steamitar. Igual el Steamitar está mucho mejor, ¿eh? Que el Hurricane. Sí, sí, sí. Sí, vale, el Steamitar está mucho mejor. La pistola. Tengo el Stinger 2. De momento me vale con la pistola. Es la mejor que tengo. Francotiración. Francotirador. Tengo un Reaper 2. Que va algo mejor. Puntería baja un poco. Pero yo creo que es mejor el Reaper, ¿no? No sé por qué no se ha transferido, pero bueno. Vale. Antipersonal tengo 2. Estos proyectiles están diseñados para recargar 20% de daño a contraorgánicos. Vale, este. Y aquí. Reacción de calor. ¿Me vale? Vale, de momento se me vale. Fusil de asalto. Vamos a mejor ver qué tenemos. Tenemos de fase 2. Antipersonal. Super escudos. Menos 30% de daño. 20% de daño contra orgánicos. 30% de daños con sintéticos. Me gusta. Sintéticos. Y tiene el simbolito este. Que es retroamortiguador. Sensor de combate. Es que sensor de combate... Ay. Vale, me dejo ese. En escopeta tengo radioactiva. Me gusta mejor munición. Super escudo radioactiva 2. Y esto es sumidero de calor 1. Podemos meter sensor de combate.
Sí, en pistola. Tenemos de impacto, 1. 20% de fuerza a las armas. Super escudo, química. Y en vez de este, vamos a meterle aquí. Sí, vamos a dejar ese. Sumidero de calor. Sí, vamos a poner sumidero de calor aquí. Vale, aquí lanzar granadas no puedo mejorar. Sí puedo mejorar, ¿eh? Sí. Mejora de granadas. Pero bueno. Armadura. Kit médico. Tengo kit médico 1. Mejor armadura. Estimulante. Mejor armadura. Las armaduras equipadas son paquetes de estimulantes. Menos 7% de recarga. 10% umbral físico. Amortiguación. Más protección. Kit médico. Más 1 a regeneración de salud por segundo. Esto está muy bien. Las armaduras equipadas son paquetes de estimulantes, liberan dosis de adrenalina para acelerar la recuperación y los tiempos de recarga. 7% de... Este me gusta, ¿eh? El estimulante me gusta. Vale, y aquí tengo Escorpión 1. Pero esta es Turiana, tío. Esta no la puedo poner. Assassin 2. Me gusta, pero es que el endurecimiento... No sé por qué el endurecimiento. ¿A qué se refiere con endurecimiento? Ligera y humana, Gladiator. Es que esta está muy top, ¿eh? Media humana. Media humana está muy top. Estimulantes. ¿Por qué estimulantes? Vale. Estimulantes. Vale, de momento está este. Vale, Garrus. Garrus. Vamos a empezar por armadura. Armadura no le puedo poner nada. Turiana, no tengo ninguna armadura molona para él. ¿Podemos poner mejora de armadura? Sí, podemos mejorar esto. Por poner algo. Banshee 2. Tiene un Lancer. Este es inferior. Aunque bueno, el Avenger, cuidado, da más daño. Tenía menos, pero... Me gusta, el Avenger, sí. Este vamos a meterle a Omnigel. Sí. Escopeta. Scimitar 2. Tengo otro Scimitar 2 aquí. Vamos a poner Hurricane 3, sí. ¿Por qué no? Hurricane 3. Vamos a poner... Perforante. Y aquí... Sensor de combate. Me vale. Aquí ponemos... Antipersonal, de fase, perforante 2. Radioactiva, por ejemplo. Sí, radioactiva. Y aquí ponemos el sensor. Nuevamente. Reaper 2, tiene el Hammer 2. Reaper 2. Nah, está bien el que tiene. Omni herramienta. Y armadura. Vale. A ver, no creo que se quite nada, ¿no? Vale. Vamos a mirar al colega Banshee 2. Hombre, el Banshee 2 pues está bien. Este lo voy a quitar. Competir al J en Miguel, sí. Vale. Hurricane, Scimitar. Este Scimitar lo voy a convertir en Miguel. No, este no. Stone. Este Stone también lo voy a convertir aquí en Nigel. Scimitar 2. Igual le pongo el Scimitar 2, sí. Antipersonal de fase y de impacto. Super escudo. Vamos a poner de fase. Y aquí, no, mierda. De fase y aquí no tenemos nada más. Vale. Kessler. Kessler 1. Este también lo voy a poner Omnigel, tío. Reaper 2, tengo la Avenger 1. La Avenger 1 le voy a convertir en Omnigel. ¿El por qué? Porque no se lo usan.
Vale, le vamos a poner el Reaper. Sí, perforante. Perforante, sí. Vale, amplificador y armadura. No podemos poner ninguna armadura, pero podemos ponerle nada. ¿Kit médico 1? Venga, kit médico 1. Me vale. Vale, pues yo creo que lo tenemos ahí todo bien. Tenemos diario. Diplomática Asari. Vale, voy a dejar a ver si me deja así. Comenzar la anulación manual. Vale, mejor. Fénix. Ligera y humana. Ah, mira. Es una nueva armadura, ¿no? Ligera y humana. Oh, horrible. Horrible. Vale, pues yo creo que podemos... ¿Qué era eso? Creo que podemos salir. Oh, ¿y esto? ¿Dónde puedo ir ahí? Vale, me dije que bueno. Pues salimos fuera. Nos metemos aquí. No puedo repararlo. Sí, sí puedo repararlo, vale. Podemos repararlo super guay. Vale, ¿por qué me sigue saliendo aquí? Un segundo. ¿Por qué me sale otra vez esto? No entiendo. Me sigue saliendo eso como misión, tío. No debería salirme como misión, porque aquí no hay que hacer nada más, ¿no? No sé, voy a entrar dentro otra vez, a ver. A ver, mira el mapa aquí, a ver. No tiene mucho sentido, la verdad. La verdad que no. Voy a echar un vistacillo y voy a guardar aquí mismo. Es que arriba. Igual es arriba. El tema de la descodificación y todo eso. Vale. Puede que sea esto. Tampoco, no me marca nada realmente. Pero bueno. Vale, pues nada, no hay nada. ¿No puedo saltar? Porque hay un copia aquí que no subió. ¿Qué haces, Brex? Vale, pues nada. Voy a pegar el guardadito aquí mismo. Bueno, salimos. Vamos a pegar el guardadito aquí, sí, ¿por qué no? Guardamos aquí y vamos a dejar el capítulo de hoy aquí. Seguiremos investigando hasta que encontremos, pues, el planeta en el cual, pues, está Liara Asari, que de momento nos dice que está en Artemis Tau, pero no sabemos en cuál. Ah, en el cúmulo Artemis. Recorren el mundo sin explorar del cúmulo Artemis. Vale, eso ya lo averiguaremos para el próximo capítulo de este Mass Effect. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos aquí en Manu 28 Gameplay. Hasta la próxima.